Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a los compañeros de la maestría en Derecho Probatorio Penal de la Universidad de Barcelona, que han tenido a bien acompañarnos, y a Arturo Martínez, que es nuestro primer expositor hoy día, sobre reflexiones del primer ST Michele Tarufo, Evidence Week. Arturo Martínez Zurita es uno de los más calificados en nuestra maestría en Derecho Probatorio Penal. Espero que no se sientan celosos, le digo, porque además tengo un conocimiento especializado. Ha sido mi compañero en Psicología del Testimonio también de la Universidad de Girona, pero lo hemos comprobado con sus maravillosas preguntas que ha hecho a cada uno de nuestros profesores. Menos mal que él no elaboró el cuestionario para la evaluación de cada test nuestro. Él es doctor en Derecho Penal, es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de León, España, máster en Litigación Oral por la California Western School of Law, San Diego, California, y es maestro en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma de Oaxaca, México, con mucha experiencia profesional, tanto en el Ministerio Público como actualmente en el litigio. Él está en el uso de la palabra. Arturo, anuncia tu tema y los contenidos, por favor, porque recuerda que también tenemos público en general que ha tenido a bien acompañarnos. En este momento somos 91, ¿ya? Adelante, Arturo. Gracias, mi estimado José. Pues de antemano y muy rápidamente, tomando en cuenta los tiempos, obviamente agradeciendo a la Escuela de Estudios Jurisdiccionales de la Corte Superior de Lima, obviamente por la invitación, a ti, mi estimado José, por la invitación, a todos los que están presentes y sobre todo a mis amigos y mis queridos amigos de el máster de prueba de Derecho Probatorio en el Proceso Penal, el cual pues ya estamos culminando y ahorita últimamente estamos sufriendo con el tema del TFM, que ya próximamente vamos a presentarlo, ¿no? Bueno, vamos a platicar rápidamente algunos comentarios, o yo me centraré en dos puntos o dos temas con respecto a a lo que fue la semana de evidencia en el Congreso Mundial de Razonamiento Probatorio que se dio en Girona, el cual fue una semana intensa de trabajo en donde se presentaron diversas posturas, diversas ideas, algunas ya muy conocidas por los profesores que ahí estuvieron y otras quizás un tanto novedosas o esclarecedoras. Ok, vamos a tocarlo de la siguiente manera. Propiamente en la semana de la Michele Tarufo Evidence Week, lo que se vieron fueron los siguientes puntos. Se vio, lo voy a dividir en 4 puntos. Primero, el Congreso. Lo que se vio propiamente en el Congreso. 2, un tema que voy a tratar de abordar, que es la postura del profesor Ferrer relativa a los estándares de prueba y las críticas que ha tenido el profesor Ferrer. Y 3, la valoración de la prueba con perspectiva de género. Esta última un poco debatible, muy debatible. ¿Por qué? Porque en su momento, hace algunos años, 2 años, si no estoy mal, el profesor Jordi Ferrer acudió a la Suprema Corte de Justicia en México, en el cual presentó una ponencia que se denomina así, la valoración de la prueba con perspectiva de género, en donde fue duramente criticado en atención a que él comentaba o citaba que la valoración de prueba con perspectiva de género pues no puede existir. 4 puntos lo voy a dividir. 1, Congreso. 2, estándar de prueba y sus críticas. 3, valoración de la prueba con perspectiva de género. Y 4, unos comentarios finales. El Congreso. Les comento, miren, el Congreso fue una semana propiamente del 23 al 27 de mayo del 2022. En las mismas se dieron 5 conferencias plenarias relativas a diversos temas, como lo es, primero Luca Pasamonte tocaba una introducción de toda la obra del profesor Michele Tarufo relativa a prueba, aunque también tocó otros temas. Una conferencia de la profesora Marina Gascón, muy inicial, muy introductoria de inteligencia artificial. 2 conferencias de profesores extranjeros, el profesor Ron Allen, y diversos puntos, digamos, en 5 conferencias plenarias. Se tocaron 2 paneles
relativos a lo que es, bueno, errores probatorios y también investigación. Y sobre todo hubo cuatro cursos breves en los cuales estaba la profesora Daniela Catino de Chile, el profesor Jojón propiamente bueno, que presentaba un tema ahí sobre el silencio del acusado y errores. Estaba también el profesor Jorge Ferrer, que fue el curso que yo tomé relativo a temas de estándares de prueba, y de esa forma se presentó, bueno, 4 cursos breves. Asimismo, se presentaron, por así decirlo, 30 workshops o 30 grupos de trabajo, los cuales 4 fueron oficiales y 26 fueron presentados por diversos alumnos de las generaciones pasadas en razonamiento probatorio. Como es mucha la información que, digamos, se maneja, yo solamente voy a centrarme en 2 puntos que me parecen, o 2 temas que quisiera abordar. El primer tema es la cuestión relativa a la postura del profesor Ferrer, y digo la postura por la manera en la cual ha sido presentada actualmente, sobre los estándares de prueba y las críticas que se han presentado sobre esa postura, tomando en consideración el gran, digamos, la gran aportación del maestro y cómo ha sido permeado o ha permeado esto en los criterios de los poderes judiciales, sobre todo en la jurisprudencia de las Cortes Supremas, lo cual obviamente lo comentaremos. Y en un segundo punto, como les comentaba, en su momento el profesor Ferrer, a mí me parece que era muy claro el maestro tomando en consideración cómo va manejando la idea de los momentos de la actividad probatoria, pero en su momento fue duramente criticado en razón de que él afirmaba, y sigue afirmando, de que no existe la valoración de la prueba con perspectiva de género, sino que lo que existe es una valoración de la prueba racional solamente, porque esto de la valoración de la prueba con perspectiva de género es una cuestión meramente del lenguaje, porque al final del día, y como lo vamos a comentar en un momento, es una cuestión que, si bien es cierto, importa y es muy trascendente, sin embargo deberíamos nada más dominar de valoración racional como se hace o como se determina en todo tipo de valoración. Estándares de prueba, ideas de base, estándar de prueba de Ferrer y críticas. Bueno, el profesor Ferrer, como lo ven en la imagen que se aprecia ahí, el profesor Ferrer en uno de los cursos, que fueron los cursos, digamos, que fueron presentados como cursos breves, el profesor Ferrer en un día completo trató de resumir, o resumió, mejor dicho, su postura sobre lo que son los estándares de prueba y el tratamiento que se debe dar a partir de la creación de elementos objetivos que puedan identificar un umbral, que pueda determinar, en su debido caso, en algún momento del proceso, un umbral que nos permita decidir o nos permita definir cuándo es suficiente para los efectos de un estándar de prueba. El profesor Ferrer tiene 3 obras, que es Prueba y Verdad, publicado en 2002, Valoración Racional de la Prueba, publicado en 2007, y Prueba sin Convicción, Estándares de Prueba y Debido Proceso. En la última obra, que es la más reciente, obviamente, es la que más, digamos, ha sido su magna obra en los últimos 14 años a partir de pues, la valoración racional de la prueba, presenta una introducción o presenta una base de lo que él denomina, bueno, estándares de prueba objetivos para efectos de poder sustentar y crear, metodológica y políticamente hablando, estándares de prueba. Desde el inicio de su obra, que también lo comentó en ese curso, hay que partir de ciertas ideas que son de base. Primero, la postura racionalista de la prueba y segundo, los momentos de la actividad probatoria. Rápidamente lo comentaré y lo daré por sentado tomando en consideración que ese no es el punto más relevante de esta plática. La postura racionalista de la prueba parte de una relación teleológica entre prueba y verdad. La prueba pretende acreditar la verdad. La verdad de la que se parte es una verdad por correspondencia, como decía Tarski en los años 30, verdad es aquello que simplemente se corresponde con el mundo. Decía Michele Tarufo, y Tarski también obviamente lo citaba, y Michele Tarufo, el profesor, lo reiteraba, el hecho de decir que la nieve es blanca es porque en realidad la nieve es blanca, es decir, que corresponde con la realidad. Entonces, la prueba es una herramienta que pretende llegar a esa verdad. Hay una relación teleológica que no conceptual, y me remito a la obra del 2002 del profesor Ferrer, entre prueba y verdad. Eso implica que esa verdad, esa prueba pretenda llegar a la verdad, pero eso no implica que va a llegar, sino que como no puede llegar, la verdad sí existe, la verdad sí es absoluta y sí existe. Lo que tenemos son límites a poder acceder a esa verdad. Por esa razón,
el razonamiento probatorio es probabilístico, nunca se pueden acceder a certezas racionales en el razonamiento probatorio, sino siempre tendremos probabilidades de conocimiento o tendremos el acercamiento por probabilidad. El razonamiento probatorio es probabilístico, y esto es porque, en razón de los límites tanto epistemológicos como jurídicos que subyacen sobre todo en la prueba de carácter judicial. Esto implica que como el razonamiento probatorio es probabilístico y la forma en la cual se evalúa la prueba es a través de la lógica, o mejor dicho, se conoce o se generan las inferencias a través de la lógica, una probabilidad lógica y no matemática, eso implica que pues todo elemento de suficiencia probatoria siempre va a ser en un rango de probabilidad. Entonces, esas son las ideas, digamos, de base de la postura racionalista. El profesor Ferrer, desde Prueba y Verdad, ya señalaba los momentos de la actividad probatoria divididos en tres. Un primer momento llamado conformación probatoria, que es el tema relativo al ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba, en el cual se forma la prueba ante el juez. Un segundo momento de valoración de la prueba, en el cual es eminentemente epistémico y en donde se valora racionalmente, por así decirlo, y en el mismo se valora de forma individual y conjunta. Y tres, un tercer momento llamado de decisión, en donde convergen tres instituciones que son los estándares de prueba, las presunciones y las cargas probatorias. El profesor Ferrer siempre ha dicho muy claramente que es imposible ocupar las reglas de carga probatoria, como por ejemplo la carga de la prueba del Ministerio Público en el sistema penal. No se puede aplicar la carga de la prueba y no se pueden aplicar las presunciones si no tenemos un nivel de exigencia probatoria que cumplir. Es decir, de nada sirve que se le exija al Ministerio Público que cumpla con la carga de la prueba si no sabemos cuándo se cumple con esa carga de la prueba. Entonces, se hace necesario, forzosamente, el tener presente estándares que estén debidamente objetivados o de forma objetiva, que permitan identificar pues, un umbral que pueda definir ese estándar. Y es así como el profesor Ferrer, desde desde el 2007, en su valoración racional de la prueba, presentaba ya algunos elementos para esto, incluso en el Congreso Mundial de Razonamiento Probatorio del 2018, y que fue motivo de dos obras, una que publicó Diego Papayanis, y la otra que se publicó como en sí del Congreso en 2020, sobre el derecho de razonamiento probatorio y proceso judicial. Ahí se aprecian ciertos elementos que toma en consideración el profesor Ferrer para establecer la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos. Y ahí el profesor Ferrer, y lo reitera en su reciente obra Pruebas sin convicción, estándares de prueba y debido proceso, advierte que para poder identificar o para poder establecer estándares de prueba, primero se deben de cumplir con criterios metodológicos y segundo, atenerse a criterios políticos de decisión. En cuanto a los criterios metodológicos, señala la cuestión de, bueno, para poder fijar un estándar de prueba, es necesario identificar un umbral que apele a razonamientos de carácter objetivo y no apele a razonamientos de carácter subjetivo. Por esa razón, cuando un código dice que algo así como más allá de toda duda razonable, cuando dice sana crítica, cuando dice convicción, cuando dicen frases tan vagas o suficientes, luego dicen los códigos, esos códigos no establecen estándares de prueba. Lo que establecen son meras referencias a posibilidades de interpretación, pero no establecen estándares de prueba. Entonces, se aprecia una total inexistencia de elementos que nos obliguen a identificar el estándar. Entonces, en el ámbito legislativo, y que pone muchísimos ejemplos el profesor, tanto en ese congreso que les comento, como en la obra que él realizó en el 2021, pues se puede apreciar que no se pueden apelar a criterios subjetivos de la decisión judicial. Primera cuestión para poder hacer un estándar. Segunda cuestión para poder hacer un estándar es que para poder identificar un estándar debe este mismo identificar un umbral, un momento en el cual podemos decir que es suficiente. Y eso lo podemos establecer solamente a través de una evaluación lógica, es decir, se requiere un criterio lógico inductivo ampliatorio para poder establecer si efectivamente esa probabilidad lógica advierte la posibilidad del estándar. Y finalmente, eso hace que en todo estándar de prueba siempre va a ser probabilístico. Nunca, dice el profesor, con el cual se comparte completamente la idea, por ser la postura de base de la postura racional de la prueba, nunca, por más amplio, completo, fiable que sea el caudal probatorio, jamás se pueden llegar a certezas. Esto es importante, ¿por qué? Porque así
empezamos a identificar que todos y cada uno de los estándares que nosotros hacemos en el proceso penal, sea para una medida cautelar o provisional, sea para una orden de detención o aprehensión en México, sea para un procesamiento, sea inclusive en Lima, en México, sea para un auto de apertura o sea para una sentencia, siempre va a ser un tema de probabilidad, ¿sale? Y el profesor Ferrer en su obra cita 7 estándares de prueba. Del 1 al 3 son los estándares más elevados que podríamos identificar. Es muy importante esto porque, si no estoy mal, la Corte de Ecuador y creo que la Corte de Brasil, 2 cortes, si no estoy mal, ya han establecido el umbral número 1 que tiene él como el más elevado, como el más allá de toda duda razonable. En México, el segundo estándar o el estándar número 2, que de los que cita Ferrer, parece ser que es el que avala la Suprema Corte. De hecho, en una conferencia que en un momento cuando se presentó el libro del profesor Ferrer, el titular de la Escuela Federal de Formación Judicial, y lo pueden verificar obviamente en la página de la Corte Mexicana, se puede advertir ahí cómo en la presentación del libro se advierte cómo se cita y ahí por parte de los creadores de las ejecutorias relativas a estándares de prueba, cómo se retoma de la obra de Ferrer este segundo estándar como el estándar más allá de toda duda razonable. O sea, no el más elevado, sino que uno que estimó la Corte sería el suficiente. Ahora bien, esto que es pero muy resumido, porque la obra presenta muchísimos más problemas, con particularismo, que es un gran debate que se da entre González Lagier y propiamente el profesor Ferrer. Lo interesante de esto es que, si bien es cierto la postura del profesor Ferrer, como él también lo decía en Congreso, es una postura obviamente minoritaria. Todo el razonamiento probatorio actual es una postura todavía minoritaria porque no ha sido avalado por todos los tribunales en el mundo. La postura de Ferrer en cuanto a la posibilidad de establecer estándares de prueba objetivos ha sido criticado por varios colegas o varios profesores, comenzando desde el profesor Daniel González, el cual señala que hay una fuerte, digamos, una confusión entre valoración y estándares de prueba, en donde señala inclusive que hay un problema de justificación del estándar de prueba en sí, porque el hecho de establecer un estándar de prueba objetivo, cada vez que nosotros establezcamos una palabra que se signifique objetividad, implicaría la realización de un nuevo estándar, lo cual abre la puerta a un nuevo estándar, luego a otro, y luego a otro, y luego a otro. Esto en su momento González Lagier lo decía desde el Congreso Mundial de Razonamiento Probatorio. Esto en teoría de la argumentación jurídica se llama el trilema de Munchausen. Es el clásico trilema en el cual no encontramos solución. Es como decir ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es como decir también el tema relativo del el argumento al infinito. Arriba que está el cielo, arriba del cielo que están las estrellas, arriba de las estrellas que está. O sea, vamos argumentando hacia el infinito y el problema es la identificación de un centenar y un montón de estándares de prueba que generan ese problema. El profesor Ferrer solamente presentó su postura, algunas preguntas se hicieron, pero me parece muy viable el hecho de la crítica sin problema alguno, en donde, por ejemplo, Daniel González plantea esta cuestión. La profesora Marina Gascón ha sido muy enfática también en la cuestión de, bueno, no aprecia la posibilidad, o sí aprecia una posible cuestión de generar un estándar de prueba, pero el problema radica en el grave problema intelectual de poder forjar uno tras otro estándares de prueba, lo cual sería muy extremo, por así decirlo, en tener tantos estándares de prueba con cada uno de los cuales se forma. Es el problema, reitero, del argumento hacia el infinito. Igual, recientemente el profesor Diego Deivecchi, en un artículo en Doxa, hace una crítica interesantísima sobre una visión analítica de lo que es un estándar de prueba, con el cual él alude que a lo mucho lo que podría llegar los estándares de prueba propuestos por el profesor Ferrer es a estándares de motivación de la cuestión probatoria. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque si nosotros decimos que los estándares que profesa o señala el profesor Ferrer son cuestiones de motivación, ahora el problema ya no radica en la determinación del estándar, sino en la justificación de la decisión a través del argumento que se plantea por el estándar. O sea, es un tema, digamos, de argumentación de las palabras mismas de lo que es la significación del estándar. Es como, por ejemplo, en México, la Corte ha señalado que la hipótesis de inocencia sería la efectivamente alegada por la defensa. Esa frasecita de la efectivamente alegada por la defensa puede ser, sujeta a debate por montones.
si efectivamente además se presentó como una propuesta, si se presentó con prueba, si se alegó como una cuestión de insuficiencia, de qué manera se presenta ese alegato y a partir de ahí generarlo. Esto, y sin duda alguna, nuestro gran maestro en el máster de Barcelona, el profesor Jordi Nieva, él señala que no es factible generar estándares de prueba, que todo queda en la valoración de la prueba, y mientras más se genera el aporte epistémico a partir de la misma valoración de la prueba, genera el grado de probabilidad hacia lo que se busca. Esto es, yo francamente no con esta posición, estimo como se puede, esta idea de solamente la valoración de la prueba, debería determinarse un criterio al menos de motivación de estándares, pero es interesante cómo lo toma el profesor. ¿Por qué? Porque él señala que el aporte epistémico que genera la prueba podría dar un mayor acercamiento a la probabilidad que se exige, lo cual daría pauta para que en su caso pues generemos un posible umbral, pero quizás aquí el discurso llega a lo mismo, criterios de motivación para la decisión del umbral probatorio. Entonces, es un tema interesante sobre el estándar de prueba y las críticas, y en razón de los tiempos, pues es lo que les comento sobre este tema, un tema muy interesante sobre los estándares de prueba. ¿Podríamos pasar a la siguiente imagen, por favor? Una consulta. Si se hacen preguntas, ¿lo hacemos inmediatamente o esperamos que termine toda tu exposición? Porque también lo que puede pasar es que se olviden los temas y que sea uno por uno. Si es que también. Como tú lo estimes, amigo, si quieres, como llegamos hacia el segundo tema, mejor de una vez si tiene preguntas por ahí sin problema alguno. Regresemos a la anterior o a la anterior y con todo gusto. Bien. No sé, ¿Anterior? algunos compañeros de la maestría en Derecho Probatorio Penal desea hacer alguna pregunta. Yo iba a empezar con una pregunta que es la siguiente. Tú dijiste que la Suprema Corte de México, Junior, de ayer, la Suprema Corte de México ha tomado el segundo estándar. Supongo yo que está citando al doctor Arturo Bárcena, que él es el que habría hecho la revelación, pero tú la has visto ya seguramente, ya en alguna sentencia de la Corte Suprema. La pregunta es, ¿los jueces que hay en México ya lo están aplicando? O sea, ¿cuál ha sido el impacto que tiene? Y por otro lado, ustedes tienen una prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo son las motivaciones que se hacen ahí al respecto? Gracias. Ok, bueno, las ejecutorias, la primera viene, si no estoy mal, en el 2013, bueno, es un amparo directo en revisión del 2013, 3,400, no recuerdo el número. Las más recientes que formó jurisprudencia ya por reiteración, en su momento cuando era jurisprudencia por reiteración, fue el amparo directo en revisión 5,601-2014, y después el Pleno, el Pleno de la Suprema Corte, lo señaló en un amparo que es el amparo directo 16/2015, es muy reciente, digamos, se resuelven a partir de 2016, 2017, si no estoy mal, y emitieron tesis. Lo importante del sistema mexicano es que se publican tesis en el Semanario Judicial de la Federación, pero desafortunadamente, mi estimado José, el detalle está en que a veces las ejecutorias no se verifican. El año pasado, 2021, comenzó en México la 11ª época de la Corte, en donde se fija, digamos, razones jurisprudenciales a través de teoría del precedente. Entonces, a partir del año pasado, como que ya es una especie de obligación verificar más las ejecutorias de la Corte e identificar razones como las famosas antecedente y obiter dicta que existen en teoría del precedente, y a partir de ahí justificarlo en la decisión judicial. Entonces, desafortunadamente en México, al menos en mi percepción, quizás puede estar equivocada, se aplican nada más las tesis y luego las ejecutorias no se hace un estudio serio de lo que es la ejecutoria. ¿Y por qué es importante comentarte esto, mi estimado José, y a todos los que nos escuchan? Porque las tesis han llegado como unas meras referencias de motivación. Entonces, lo que ha pasado es que en las judicaturas, y quizás es muy atrevido lo que digo, pero tanto local y quizás también la federal, se puede apreciar una motivación todavía endeble en el sentido de no ajustarse todavía a la plenitud de lo que señala la Corte en las ejecutorias. Es cierto, ya han existido, yo he visto resoluciones de jueces, varios jueces, en el cual se advierte la citación de la Corte, algunas ejecutorias, cómo se plantea esto de que en la duda razonable es una confirmación y refutación de hipótesis, en las cuales hay una prueba de cargo que debe identificarse como la hipótesis de culpabilidad, existe una prueba de descargo en el cual, si es que existe, o una contradicción por parte de la defensa, para efectos de formular la hipótesis de inocencia, y a partir de eso identificar en una especie de estudio inductivo ampliatorio, como dice el profesor Ferrer y también como dice el profesor González,
ir eliminando una tras otra, que es la clásica forma de eliminar las hipótesis de inocencia, y esto siempre bajo la visión de que, bueno, todo es probabilidad, es una probabilidad que se busca en la mayor medida. Y por su parte, el profesor Arturo Bárcena, efectivamente, como perfectamente lo acabas de comentar, estimado José, en su momento era el secretario de Estudio y Cuenta del ministro, actual presidente del ministro Saldívar, en México, y él forjó las ejecutorias, a él le debemos, ahora sí que el iluminarnos con esas ideas de la Escuela de Girona en cuanto a la forma en la cual se deben motivar las decisiones en estándares de prueba, pero según lo que aprecio, y creo que también lo comentó él en una presentación de un libro, si no estoy mal, que efectivamente se toma la idea de Ferrer en el segundo momento o segundo punto del estándar, el que va abajo, digamos, del más elevado. Ahora bien, y finalmente el tema de la prisión preventiva oficiosa. Fíjate, mi estimado José, que debería ser un criterio de gravedad de la condena falsa. Es decir, mientras exista prisión preventiva oficiosa y el asunto es mucho más elevado por razón de las penas, quizás debería ser tomar en consideración tomar en cuenta tanto la gravedad de la condena falsa y, ¿por qué no?, también la gravedad de la absolución falsa. Sin embargo, parece ser que en la decisión de los jueces así es igual, o sea, independientemente de que sea una pena de prisión elevada o baja, no se hace un estudio o no un aprecio, y creo que tampoco la Corte lo ha tocado este tema, de que por la gravedad de la sanción que se pudiese imponer, esto implicaría una mayor exigencia de motivación en la decisión judicial que va a hacer el juez, sino que simplemente se queda igual, digamos, en asuntos que llegan a juicio o etapa de juicio, en donde independientemente que el imputado va en prisión preventiva oficiosa o no va en prisión inclusive, parece ser que la motivación es exactamente la misma, o al menos eso se alcanza a advertir en estos casos. Entonces, es lo que yo te puedo comentar en este punto. Entonces, un motivo de recurso de apelación a la segunda instancia o de llegar a la Corte Suprema de México sería que no se ha motivado conforme al segundo estándar que tú dices que la Suprema de México ha adoptado. Exactamente. Y eso es algo muy importante que acabas de comentar, porque fíjate, mi estimado José, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano se publica en el 2014. Antes ya había sistema acusatorio desde el 2007 en los estados de México, pero el Código Nacional sí, digamos, se publica en el 2014, y hay un artículo que es un artículo con una especie de reminiscencia de la casación, el artículo 468, fracción segunda del Código Nacional Mexicano. En ese artículo se precisa que se puede apelar la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento, pero tiene la siguiente frase: siempre y cuando no puedes tocar cuestiones de valoración de la prueba cuando afecten la inmediación. Es un artículo que dice, en pocas palabras, que pues, no puedes meterte con la valoración de la prueba cuando afecte la inmediación, lo cual es un artículo, primero, muy antiguo en aspectos de casación, porque parece ya centrarse en una cuestión de derecho y no de hechos, o no de pruebas. Y segundo, pues nos queda claro desde el profesor Tarufo, desde los 70, desde el 92, cuando publica su obra La prueba de los hechos. El profesor Nieva, que tanto ha insistido en eso, en la maestría que tomamos con Cristian, comentábamos esto: la inmediación no es para valorar, la inmediación es para formar la prueba, para desahogarla, para practicarla. Y en México, pues, se le ocurrió al legislador poner esa frase, lo cual impidió mucho en su momento el tema del control de la valoración probatoria en segunda instancia. Recientemente la Corte, en el amparo directo en revisión 777-2019, la Corte declaró inconstitucional este artículo, y digamos que ahora ya abre la puerta para el control en segunda instancia sobre los aspectos de motivación probatoria y siendo irrelevante los aspectos de inmediación. Entonces, digamos que eso es reciente, mi estimado José, 2019-2020 a la fecha, se aplican muy pocos años, y todavía existen varios pronunciamientos de jueces, magistrados sobre todo, porque aquí en México los magistrados controlan la segunda instancia, donde no advierten esto y todavía siguen pensando en la inmediación como que el juez se convence porque el testigo está frente a él o cosas como esas, ¿no? Cosas de los elementos paralingüísticos todavía siguen pegando todavía en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, empíricamente, más o menos, ¿qué porcentaje crees que sea? ¿Muy alto todavía? ¿Que no cambien de todavía, cultura? me parece que todavía muy alto, mi estimado José, porque Bien. estas ejecutorias apenas están permeando, por así decirlo. Ok. Junior Valle quiere hacerte una pregunta. Escucho, mi estimado.
Sí, pues con la respuesta que dio frente a la pregunta del doctor Neira ya absolvió lo que quería preguntar. Le agradezco bastante, fue muy claro. Gracias, Arturo. Juan Gracias, Tomás, amigo. Tonatiu Salazar quiere hacer una pregunta, por favor. Te escucho, amigo. Muchas gracias. Perdón, dicen que los espontáneos nunca somos bien vistos, pero pues en este caso yo aprovechando la presencia del notable maestro Arturo de Villanueva, quería más que nada hacer un comentario abonando a lo que él acaba de decir y me parece importantísimo lo que él acaba de citar. Y estoy hablando en el caso mexicano, de ahí la libertad que me quiero tomar para hacer este comentario. Dice el ilustre maestro que muchas veces en el sistema jurisprudencial que manejamos en México, la tesis como tal, que es, entre comillas, un extracto de la sentencia, trata de ser un extracto de la sentencia orientadora, muchas veces, tanto el rubro como el propio contenido de la tesis, no revela el contenido, el debate, ¿sí?, de fondo que se dio en la ejecutoria. Y hay un caso que a mí me parece que es emblemático, 100%, es en la tesis. Bueno, voy a leer el título porque creo que también hay una pluralidad de naciones aquí, entonces no todos están familiarizados con el sistema que se lleva aquí en México, y el título es la tesis primera J 35 de 2017, de la 10ª época, dice auto de vinculación a proceso. Para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Nuevo sistema de justicia penal. En este sentido, esta tesis lo único que nos revela en su título y en su contenido es de que el juez de control, cuando va a hacer el estudio de la vinculación a proceso, lo que antes era el auto de formal prisión, que no se tiene en otros sistemas, sino que solamente es en México, bueno, solamente tiene que hacer un análisis superficial del tipo penal y tratar de encontrar los elementos comunes y esenciales. Pero lo interesante de la ejecutora y lo decisivo es que allí propone la primera sala una metodología para cómo debe de hacerse el estándar de valoración en etapas procedimentales de ese tipo, previas al juicio oral. Y habla, por ejemplo, de la ponderación de datos, habla de una clasificación jurídica, habla de un ejercicio de pruebas, y esto no existe en ningún otro lado, solamente está ahí, inclusive ni siquiera hay manuales o la doctrina se ha ocupado de ejemplificarlo de una manera tan simple, tan concreta, tan lógica. Al final de cuentas es el silogismo judicial, pero está adaptado al sistema penal mexicano de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, he aquí un recurso muy vasto, pero que no se utiliza, y con eso es a lo que me refiero, de que bien lo señala el maestro, muchas veces las tesis no funcionan así. El precedente trata de hacer eso, al acompañar de la tesis una sentencia. El problema que el riesgo que se corre es que anteriormente se necesitaban 5 casos concretos resueltos en un mismo sentido para que formara jurisprudencia, y el riesgo que se corre ahora es de que puede hacer que no sea tan acertada la idea, ¿no? Al final de cuentas se requiere una mayoría calificada de votos de ministros, y eso limita, pero esos son el punto que yo quería comentar. Muchísimas gracias. Un saludo, maestro. Saludos. El siguiente es un tema que inclusive, formó un debate ahí muy interesante en nuestro propio chat del máster de Barcelona, por algún comentario que yo y otro compañero, o yo no me acuerdo solito, no me acuerdo, comentamos ahí, en razón creo que fue una cuestión de nuestra amiga uruguaya de Lucía, que tuvo una conferencia y se hizo un comentario nada más ahí sobre un video que el profesor Ferrer en su momento hizo. Bueno, ¿por qué? Dice, tema de la Suprema Corte Mexicana. Lucía, por si acaso, así que no va a haber juzgamiento en ausencia ni en contumacia. No sé. Lucía, estime, por favor, a tu derecho a contradicción, a réplica. Con todo gusto, aquí estamos con mi estimada Lucía, que la vi allí en Girona y fue un gusto siempre realmente saludar a mi amiga. Pero no te quería asustar, Arturo, por si acaso. No, ya la vi, de hecho, por acá no hay ningún problema. Al contrario. Por lo había pensado. No, al contrario. Es que el tema, miren, lo que pasó fue lo siguiente. El profesor Jordi Ferrer jamás había, o al menos yo no había apreciado que había escrito algo al respecto.
en la Suprema Corte de Justicia Mexicana dio unas conferencias, unas pláticas, si no estoy mal, el 2020, principios de 2021, no recuerdo. El profesor ahí tajantemente señaló una frase que pegó duro, por así decirlo, porque quizás a veces no se aprecia cómo va manejando la prueba del profesor. Él dice claramente lo siguiente, lo cual puede ser muy debatible, obviamente aceptamos todas las opiniones, y es lo siguiente. Dice el profesor que la valoración de la prueba con perspectiva de género es algo del cual no existe, no deberíamos manejarlo, deberíamos dejar de hablar de ese tipo o esa frase deberíamos dejarla. Cuando se comentó, pues obviamente hubo grandes críticas, pero para poder entender esto, digamos, esa profesión o esa idea que señala el profesor, hay que quizás atender a lo siguiente. A mí me parece que el profesor tiene la razón lingüísticamente hablando. En el fondo, él no contradice todo lo que ha sido una evolución de la famosa valoración de la prueba con perspectiva de género. No lo contradice. Él solamente lo que dice es un aspecto lingüístico o un aspecto conceptual, lo cual es importante tenerlo presente, por lo que ahorita vamos a comentar, y que lo hace valer o lo presenta, por así decirlo, en un debate que se dio una mesa de perspectiva de género allá en Girona. Primero, los momentos de la actividad probatoria. El profesor, en su obra Valoración Racional de la Prueba, y me parece que también algo comenta en Prueba y Verdad desde hace poco más de 14 años, 20 años, inclusive en 2002 con Prueba y Verdad, él aludía a momentos de la actividad probatoria. Él dice que esos 3 momentos es cuando se habla de la prueba como actividad. Recordemos que en la teoría de la prueba o en lo que es prueba, la prueba es un concepto poliédrico, polisémico, tiene varias formas de poder entenderlo. Prueba como medio, prueba como resultado y prueba como actividad. Saltándonos esto de prueba como medio y prueba como resultado, prueba como actividad es en sí la actividad que hacen las partes, ya sean las partes o el juez, para poder tocar la prueba, por así decirlo, y hacer algún tipo de actividad dentro del proceso. Entonces, estos momentos son 3 según la postura de Ferrer. El momento número 1, como lo ven ahí, el momento de la conformación, ¿sale? El momento de la conformación es un momento en el cual se ofrece la prueba, se admite la prueba y se practica, desahoga la prueba. En ese momento, el caudal probatorio se forma. ¿Por qué? Porque se ofrece para que llegue al proceso, se admite a través de una decisión judicial y se practica, ya sea, como lo plantee cualquier tipo de sistema jurídico, vía oral, vía interrogatorio, vía litigación, como ustedes quieran, pero al final del día se forma la prueba ante el juez, ¿sale? Es un momento primario, que es el momento de la conformación, según la postura del profesor Ferrer y muchos que han adoptado esta idea de los 3 momentos de la actividad probatoria. Hay un segundo momento. Una vez que se practica la prueba o se desahoga, el juez tiene la obligación que, desahogada la prueba o practicada la prueba, tiene que valorarla. Y esa valoración la va a hacer, obviamente, con criterios epistemológicos. De hecho, se ha señalado que la valoración de la prueba es el momento más racional o más epistemológico que tiene el juez, porque es el momento en el cual no acude a las cuestiones jurídicas, salvo los criterios de tasación. Pero si es un sistema eminentemente racional, donde se excluyen las tasaciones probatorias o los lineamientos para poder medir cuándo tiene valor probatorio la prueba, y solamente se deja el enfoque de valoración a criterios epistemológicos, pues entonces el juez tendrá que poner a ciencias, y por lo tanto enviar de ejemplo la psicología del testimonio para la valoración de la prueba testimonial, obviamente con la base de la epistemología del testimonio, las ciencias en sí, como para la prueba científica, envía de ejemplo para la prueba documental, lo que es la semiótica textual, etcétera, ¿no? Se toma en cuenta la ciencia misma para poder valorar la prueba correspondiente, tanto en lo individual como un estudio individual de la prueba en sí, como en su conjunto, es decir, la realización de una unión de todos los elementos probatorios a través de otros criterios lógicos, que por ahí el profesor Daniel González tiene un artículo precioso sobre lo que es prueba y argumentación, en donde señalan bases para la valoración conjunta. En México igual se publicó un manual de razonamiento probatorio en el cual se hace alusión a este tipo de valoraciones, que si no estoy mal también esto lo escribe el profesor Daniel González. Entonces, un segundo momento de la valoración y un tercer momento en el cual se decide si la prueba es suficiente o no. Para poder decidir si la prueba es suficiente, como les comentaba hace un momento, convergen herramientas como la carga de la prueba, la presunción de inocencia, la presunción es, en general, para el penal la presunción de inocencia, y los estándares de prueba.
Convergen esas tres herramientas y a partir de esas tres herramientas, conforme a cada estado, conforme a cada código, conforme a cada jurisprudencia, en cada, obviamente, lugar del mundo, se identificarán los estándares de prueba. Y, obviamente, los criterios de decisión con cargas y presunciones, ¿no? Aquí lo interesante viene en esto. Valoración de la prueba con perspectiva de género, dice. Bueno, entonces, dice el profesor, y aquí viene el esclarecimiento, que yo creo que ya lo había dicho desde esa conferencia de la Suprema Corte, pero ayer creo que lo ahondó un poco más, y es lo siguiente. Bueno, ¿qué es valoración de la prueba? Valoración de la prueba implica hacer un estudio epistemológico de lo que la prueba nos aporta y a partir de eso identificar qué nos aporta la prueba, tanto en individual como en su conjunto. Entonces, pues eso podemos identificar que es valoración individual y valoración en su conjunto. Eso es en términos generales, valoración de la prueba, en las cuales vamos a ocupar los mejores criterios o los criterios más racionales que nos otorgue el conocimiento, el ámbito del conocimiento en general. Entonces, si por ejemplo, en el ejemplo clásico que ya conocemos, que es la valoración de la prueba testifical, el testigo, la pregunta es ¿qué nos otorga? Pues el testigo nos otorga un recuerdo, porque cada vez que se le pregunta al testigo algo, ese testigo recuerda para poder decirnos esa información. Entonces, la forma de evaluar lo que un testigo nos otorga es a través de la evaluación del recuerdo que el testigo mismo nos da. Bajo esa tesitura, entonces, el recuerdo tiene que ser evaluado como la ciencia que estudia el recuerdo. ¿Y cuál estudia el recuerdo? Pues la psicología del testimonio. Como una ciencia experimental que se encarga de estudiar eso, la fragilidad del recuerdo, intentando identificar habilidad del recuerdo y credibilidad del testimonio. Entonces, en el caso del objeto del conocimiento es el recuerdo. La prueba pericial, cuando estudiamos la prueba pericial, tenemos que identificar qué ciencia nos aporta y a partir de eso tratar de hacer un estudio, digamos, de esa, si es que estamos bajo el postulado de la educación, como lo llama la profesora Carmen Vázquez, en esa división de educación y deferencia. Si estamos bajo la idea de la educación, entonces deberíamos atender a cómo en realidad se llegó la prueba, digamos, científicamente hablando del proceso, y a través de la misma ciencia evaluar esa prueba pericial. Entonces, para evaluar la prueba pericial, testimonial, documental, etc., se ocupa el conocimiento mismo. Es decir, por eso señalan o comentan que es el momento más racional que tiene el juez en los tres momentos de la actividad probatoria, porque es un momento en donde está presente en criterios epistemológicos a la decisión judicial. Se trata el juez a partir del conocimiento mismo, valorar el conocimiento, la prueba que llega hacia él. Por eso se dice, y reitero, es el momento más racional que tiene el juez en la valoración. Eso es la valoración de la prueba. Ahora, ¿por qué no hacemos, y el profesor, y me parece muy fácil entenderlo así, preguntémonos algo tan fácil como lo siguiente: ¿qué es la valoración de la prueba con perspectiva de género? Bueno, la valoración de la prueba con perspectiva de género implica, obviamente, que cuando un juez decida, pues esté ausente esa valoración de estereotipos, de prejuicios de género, de sesgos de género. Ese juez, al momento en el cual emite su decisión con respecto a la declaración o a la prueba que deviene en un asunto de género, ese juez no debe estar tomando criterios o inferencias, o si quieren llamarlos así, máximas de experiencia, que impliquen prejuicios, que impliquen sesgos, que impliquen estereotipos mal formados a partir de esos prejuicios de género. Lo cual implicaría, pues, que el juez no debe tener esos sesgos. El juez debe identificar criterios de asimetría de poder en el caso para poder saber y comprender quién es la víctima, quién es, obviamente, el imputado, el acusado, para efectos de poder comprender el relato que se otorga en juicio. Se implica identificar cuáles son todos los conceptos de género que se encuentran presentes y a partir de eso aterrizarlo en la prueba. Eso y quizás otros puntos que por este momento me faltan en razón de los tiempos, implican la valoración de la prueba. Con eso, el profesor Ferrer y la voz de su servidor concordamos perfectamente. Yo creo que concuerdo perfectamente con eso. O sea, un juez, sí, efectivamente, no debe valorar con prejuicios. Un juez no debe emitir una decisión tomando en consideración estereotipos de género mal formados, por así decirlo, si es que podemos encontrar algún buen formado. El juez no debe tener sesgos de género al momento de aplicar los criterios de valoración de la prueba o la valoración de la prueba misma. No lo debe tener. Para nada lo debe tener. Claro que lo compartimos. Pero ¿por qué le ponemos valoración de la prueba con perspectiva de género? Esa es la pregunta que se hace el profesor Ferrer. ¿Por qué?
Entonces, pongamos un ejemplo que también lo ponía en el chat, ahí fue motivo de que los comentarios ahí. ¿Por qué no hacemos valoración en la prueba con perspectiva de infancia? Es decir, identificar que un niño es diferente, un niño tiene una memoria diferente, el tipo de memoria que tiene un niño, los conocimientos que tiene un niño, inclusive se ha dicho, en México recientemente se publicó un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, en el cual la Corte retoma los conocimientos más actualizados, se entiende, en temas de infancia, y se señala que para poder obtener la información de un niño se requiere un formato de conversación, es decir, no preguntas, no interrogatorio, no algo que esté por encima del niño, sino una conversación, el cual, con base al derecho del niño a ser escuchado, se obtenga a través de entrevista cognitiva y se realiza a través de psicología del testimonio infantil. Un amparo de México, el 379-2014, que inclusive ha sido citado por Víctor de Paula, por la profesora Vázquez, por varios profesores, ¿no? ¿Por qué no lo llamamos así, entonces? ¿Por qué no lo llamamos perspectiva de infancia? Para evitar que el juez tenga algún tipo de sesgo de cómo entender al niño, de cómo intentar comprender al niño, y evitar que el juez tenga sesgos mal formados por quién es un niño. ¿Por qué no hacemos una valoración de la prueba con perspectiva de discapacidad? Personas que se encuentran ante él pues, discapacitadas. ¿Por qué no hacemos una valoración de la prueba con perspectiva de ausencia de discriminación por razón de pueblos y comunidades indígenas? ¿Por qué no hacemos una especie de, digamos, de enumeración de varios grupos sospechosos que se encuentran, o grupos vulnerables, como en su momento se le denominaba, que tienen ciertos derechos y a partir de eso no es factible hacer unos prejuicios o algunos tipos de estereotipos con respecto a este grupo de personas? ¿Por qué se comenta esto? Dice el profesor Ferrer que al final del día la valoración de la prueba con perspectiva de género, si quieren llamarlo así, está bien, pero por favor no olvidemos, dice, que también cuando valoramos la declaración de un niño, cuando valoramos la declaración de una persona que ha sido discriminada, una persona trabajadora, de trabajadores y patrones, por así decirlo, en el ámbito del trabajo, cuando tengamos personas de tal tipo, pues el juez, no olvidemos que el juez siempre debe valorar con ausencia de sesgos, ausencia de estereotipos y tomando en cuenta el testigo en concreto. Esto se solventa con lo siguiente. Veamos algunos puntos, esto no lo dijo el profesor Ferrer, esto lo comento yo, pero veamos algunos puntos según lo que yo comprendo de la postura del profesor y me parece que es razonable lo que dice el maestro. A ver, si nosotros decimos que un juez, cuando valora la declaración de una víctima de violación, víctima, digamos, de un asunto de género, ustedes se imaginen, debe identificar también cuestiones de asimetría de poder, que en el caso de una víctima se presenta un sujeto o el acusado, puede presentar en el caso concreto que solo con verla, solo con mirarla, solo con decirle ven, pues eso ya implicaría un miedo a la víctima, lo cual se advierte una asimetría de poder que en el caso es relevante para poder evaluarla conforme al caso. Bueno, pues eso ya está previsto por los factores del testigo. Cuando se estudia los factores del testigo, en la valoración de la prueba testimonial se comprende la edad del testigo, el conocimiento del testigo, la vida del testigo, la memoria del testigo, biográfica, autobiográfica, procedimental, etc. Y si nosotros estudiáramos al testigo, tendríamos el conocimiento de esto sin problema alguno. Y a partir de eso pudiésemos evaluar sin necesidad de estar diciendo valoración de la prueba con perspectiva de género, porque ahí está presente en la valoración de la prueba con psicología del testimonio. Si nosotros identifiquemos, por ejemplo, un juez que diga, no me quiso, estimado José, pero en el Perú alguien decidió este tema de la ropa interior, ¿no? La ropa interior que dice que, bueno, que una persona no debe acudir con una ropa interior porque eso es un prejuicio, es un estereotipo. Y de color rojo, pequeña, con bordado, sí, fue en una corte del sur del Perú, sí. Ok, entonces yo recuerdo ese tema, fue muy sonado en México igual, sí, en todos lados fue tocado. Más interesante, Arturo, eran que tres jueces, 2 mujeres y un hombre, y la directora de debate, la ponente, era una jueza mujer, joven. Entonces, imaginemos ese tema, eso es un prejuicio, es un estereotipo. Y aquí, cuando un juez aplica un estereotipo o un prejuicio, lo que está en realidad haciendo es como lo dice el profesor Nieva, es una máxima de experiencia espuria, es decir, con falta de justificación en el momento de la decisión. El juez que ocupa eso lo que está haciendo es aplicar una máxima de experiencia espuria, o sea, sin sustento epistemológico o con falla en una cuestión de valores que existen obviamente en la decisión judicial. Esto se puede estudiar tanto en el ámbito de la valoración de la prueba que hace el juez por el
el tema de las máximas de experiencia, o simplemente en los estudios de razonamiento judicial. En vía de ejemplo, recientemente el profesor Rafael Hernández Marín publicó su tercer libro, que también es una trilogía, que es una teoría general de las decisiones judiciales. Ahí el profesor Rafael Hernández Marín dice, un juez debe emitir su razonamiento sin prejuicios. Y toca muchos temas de prejuicios en los cuales los jueces, a partir del conocimiento que tienen en la vida cotidiana, hacen lo que Stein había dicho hace años, ¿no? Siglos inclusive, máximas de experiencia en el ámbito interno del juez. Es decir, por eso su famoso libro El conocimiento privado del juez, en donde lo que pasa en realidad son máximas espurias, no tienen sustento epistemológico, que tienen quizás una contradicción con valores debidamente protegidos por el sistema. Entonces, esto se puede estudiar, la ausencia de estereotipos, la ausencia de prejuicios, se puede estudiar sin problema alguno con criterios de valoración de la prueba, sustentados a partir de fallas en máximas de experiencias espurias, o a través del estudio del contexto de justificación. Recordemos esa división de contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Y cuando se hace este estudio, Jerzy Wroblewski, en el contexto de justificación, hablaba de la justificación interna y la justificación externa. La justificación interna es el estudio interior de la decisión, es decir, el ámbito lógico, y la justificación externa es identificar criterios externos, inclusive epistemológicos de decisión. Entonces la pregunta es, un juez cuando emite su justificación y hace justificaciones de ese tipo, ¿sí tendrá una correcta justificación externa? Parece ser que no. Parece ser que no. ¿Por qué? Porque en el caso está anclado en estereotipos que devienen de particularidades que él solamente maneja y que en el mundo del conocimiento quizás pudiese acaecer, pero no es viable tomarlo. ¿Por qué? Porque no se aprecia esa exigencia hoy día, o en su debido caso se encuentra en enfrentamiento con valores que protegen el caso concreto. En el caso, el tema de cuestiones de género. Entonces dice el profesor, y por esto concluye para las preguntas tomando los tiempos, dice, ¿dónde debemos poner nuestros ojos? Dice el profesor, en el momento 1 de la conformación hay que tomar en cuenta mucho la perspectiva de género. Ahí sí, para que vean, en la conformación, dice. ¿Por qué? Porque cuando se recopila la prueba, y está clarísimo en un caso desafortunadamente mexicano, que es el campo algodonero, cómo ver esta ausencia de prejuicios para efectos de poder recopilar y tener apertura a la investigación, generar más prueba a través de la ausencia de prejuicios, ayudaría a obtener mayor información probatoria, un estudio contextual del caso concreto, en el caso de violación, que a veces solamente se piensa en el hecho en sí, pero hay un estudio contextual que puede ayudar a mejorar, digamos, la calidad de afirmación de la hipótesis de hecho, se puede identificar. Entonces, en la recopilación de la información probatoria, pues se advierte gran importancia. Y dice el profesor también en el momento 3, en el momento 3 no tocó mucho, pero en la conferencia de la Corte sí toca esto, que se dio hace poco más de 2 años aproximadamente. Él dice, y es un tema muy interesante, la gravedad de la absolución falsa. Parece ser que nuestro sistema jurídico latinoamericano, el hecho de que haya permeado el tema del feminicidio, las cuestiones de género, lo cual es plausible y se acepta, y de verdad que bueno y que siga avanzando este tema, pero el hecho de que haya llegado de esta manera tan fuerte y obviamente, reitero, se acepta y es plausible y qué bueno y que se siga avanzando en esto, lo cierto es que parece ser que los estándares de prueba se están disminuyendo por las dificultades probatorias o por la gravedad de la absolución falsa. Es decir, se advierte que en México, en muchos lugares, a un juez o a todos los jueces como que les preocupa más una absolución falsa que una condena falsa. Es decir, si se absuelve por un tema de género, es más preocupante, parece como que es muy preocupante. El ejemplo del Perú con este tema de la ropa, independientemente que es un mal razonamiento, pero se aprecia cómo la preocupación de los jueces es una absolución falsa genera un estrago tan duro para la sociedad correspondiente que advierte la posibilidad de disminuir los estándares de prueba en los niveles de exigencia probatoria. Y segundo, el tema relativo a que, bueno, dificultades probatorias. Lo clásico que ya conocemos, que los asuntos de género, por ejemplo, la violación o el feminicidio, se hacen escondidas, se hacen, digamos, fuera de toda vista, lo cual hace complejo o se pone compleja la obtención de información probatoria, y eso hace que el caudal probatorio no sea tan amplio como quisiese o lograse estimarse. Por esa razón, las dificultades probatorias en la identificación del umbral de exigencia probatoria, pues parece ser que se disminuye. Y no es lo mismo con otros casos, por ejemplo, un homicidio normal, por así decirlo. Entonces, aquí pudiese impactar. Pero dice el profesor, en la valoración de la prueba, no. Porque en la valoración de la prueba
solamente con que comentemos que la valoración de la prueba es racional, sería suficiente, porque ya el adjetivo de ponerle valoración de la prueba con perspectiva de género, si bien, dice el profesor, abona al seguimiento, abona obviamente al tema, lo cierto es que en el caso, entonces deberíamos denominar otras instituciones, como les comento, valoración de la prueba con perspectiva de infancia, etcétera, lo cual en el caso pues no es. Esto puedo comentar este tema, mi estimado José, y escucho las preguntas. No, ahí viene una pregunta fuerte, ¿eh? Valente Argüelles, tenga el uso de la palabra. Fuera de la narrativa que nos expones y de la problemática de nominar de una manera explícita a la perspectiva de género, esta argumentación que vierte el doctor Jordi, que tú nos manifiestas que compartes, ¿no te parece también que podría ser replicable al tema de la valoración racional de la prueba? Es decir, toda valoración no implica una valoración necesariamente racional. Obviamente me puedo anticipar a la respuesta y decir que no. Hay valoraciones que no justifican este adjetivo. Y por ende, ante esa respuesta, volvemos al punto inicial, que es necesario resaltar con este nombre estas problemáticas, estos grupos vulnerables, grupos diferenciados, y es lo que justifica esta nominación en el tema de la valoración. Me parece que lo que anticipas también como un problema de una valoración con perspectiva respecto de la niñez, con perspectiva de pueblos indígenas, me parece que también está permeando, es decir, no porque hoy por hoy no tengan ese nombre en la práctica, tal vez, o con ese reconocimiento como la perspectiva de género, no significa que se esté evolucionando hacia ese camino. Entonces, si estamos en ese derrotero, ¿no sería también asequible tomar la perspectiva de género y no dejar de pensar que es un nombre correcto? ¿Qué opinión te merece esto, Arturo? Bueno, aquí dos cosas. Primero, quizás yo comparto esta idea por mi formación o la manera en la cual veo el derecho a través de una postura analítica, o sea, digamos, me gusta mucho cómo estudian los conceptos, las ideas, la Escuela de Génova, por ejemplo. El profesor Batista Ratti, que ¿cómo se llama? Que lo tuvimos, o el profesor Comanducci, el profesor Chiassoni, todos ellos me gusta mucho cómo hacen una identificación de conceptos porque ayuda a la mejora, creo yo, de la argumentación, justificación de las decisiones. Quizás por eso a mí sí me agrada esta forma de ver las cosas. Pero también comparto lo que dice mi estimado Valente. De hecho, Valente, esta pregunta que tú comentas fue en parte lo que tocó la profesora Carmen Vázquez y mi estimada la doctora Marianela de México, cuando hubo especie, digamos, de debate ahí en la mesa, porque ellas dos estiman, sí es importante. Yo concuerdo con eso, sí es importante, o sea, es un tema muy, muy importante. Quizás por eso hoy le ponemos ese nombre. ¿Por qué? Por cómo está permeando estas ideas. O sea, la manera en la cual se le dio la importancia, por esa razón está llegando. Entonces creo, bueno, si inclusive el profesor Ferrer dice, si ustedes quieren ponerlo por la importancia, pero no por lo teórico, es decir, por ponerle un nombre y esto implique una teoría nueva de la valoración de la prueba, adelante, dice, pónganle el nombre que ustedes estimen. El debate no es ese, dice, el debate es si esto implica una teoría que sustente, por así decirlo, que sustente el llamarlo valoración de la prueba con perspectiva de género. Y parece ser que todo esto simplemente implica identificar lo que ya está implícito, pero reunido, por así decirlo, en un grupo que se denomina perspectiva de género. Primera cuestión. Segunda cuestión, esto de, efectivamente, como dice mi estimado Valente, lo racional y valoración de la prueba irracional, ¿no? Bueno, esto ya pasó y quizás en su tiempo se va a quitar. ¿Por qué? En el siglo XVIII y en el siglo XIX, en la evolución de la teoría de la argumentación jurídica, en su momento se crearon en el siglo XIX las teorías de la argumentación logicistas y logicistas. Las logicistas son aquellas que parecieran que son las racionales, ¿no? Pero las logicistas son aquellas que, por ejemplo, en la jurisprudencia de conceptos, la escuela de la exégesis, la escuela de John Austin en Inglaterra, se identificaban que el derecho era perfecto, por eso era lógico, era un criterio deductivo total. En cambio, los silogicistas planteaban que no todo era lógico, sino que identificábamos otros criterios de corrección. Por eso Juncker Habermas aparece posteriormente con su rehabilitación en la razón práctica, el profesor Manuel Atienza, obviamente después aparece con su pospositivismo, Robert Alexy con sus grandes temas de proporcionalidad, principios y reglas, etcétera, en donde los criterios, digamos, de estimación o de argumentación es una escuela ilogicista. Hoy día ya no hablamos tanto de eso, simplemente es teoría de la argumentación o una estandarización de la argumentación en donde identificamos criterios obviamente amplios en lo que son justificación interna, justificación externa, contexto de descubrimiento, contexto de justificación. En su momento,
hubo esa división de lógico y lógico, justificación y lógica, justificación y lógica, y hoy día nada más hablamos de justificación. Le ponemos otros adjetivos. Quizás, mi estimado Valente, tienes toda la razón. ¿Para qué ponerle valoración del racional de la prueba? Mejor valoración de la prueba, como inclusive creo que se titula así el libro de nuestro maestro, el profesor Jordi Nieva, que en el caso sí lo denomina. ¿Por qué? Porque pues, el tema es identificar los mejores fundamentos epistemológicos para la decisión judicial. Entonces, es lo que yo te pudiese comentar, mi estimado Valente. Arturo, procedo a retirarme, le agradezco de verdad la participación y compartir el conocimiento. Hasta luego. Gracias, mi estimado Valente. Gracias por la pregunta, Valente. Sergio Luza, ¿puede hacer la pregunta? Buenas noches con todos. Buenas noches, Arturo. Bueno, respecto a la valoración de la prueba pericial, por ejemplo, yo cuando hice mis prácticas le preguntaba a mi magistrada, digamos, cuando hay una prueba pericial y una prueba pericial de parte, digamos, ¿cuál es la que debe pesar más o cuál es la que se debe tomar en cuenta o cuál no? Ella me contestaba diciendo de que se debe tomar de cuenta la prueba pericial de parte o la prueba pericial que presentaba la fiscalía, teniendo en cuenta que cuál es la que utiliza instrumentos más recientes o cuál es la que se basa en métodos más recientes. Y en acá me surgía la duda de que, digamos, cuando se va a valorar la prueba y eso se va a plasmar dentro de la resolución judicial, el juez tiene la posibilidad de usar, digamos, lo que se usa como respaldo generalmente es jurisprudencia, pero cabe la posibilidad de que un juez utilice como respaldo, digamos, temas de ciencias naturales o lo que conocemos como ciencias duras, digamos, temas de biología o de medicina para fundamentar o para valorar. Esa es mi pregunta, ¿no? Si es válido que se base en eso, sabiendo de que el juez generalmente no tiene una formación en esos aspectos, sino tiene una formación más jurídica y que en eso quizás el conocimiento sea superior, pero que en otras ciencias como biología, medicina o ingeniería, matemáticas, no es tanto el nivel de conocimiento que una persona cualquiera, ¿no? Una persona del común. Ok, claro, mi estimado Sergio, claro. De hecho, te invito, por ejemplo, a verificar lo que cita el profesor Michele Tarufo desde su magna obra La prueba de los hechos. Tú lo que acabas de comentar es la fórmula Tulbin, pretensión, razones, garantía y respaldo, que es, digamos, esa fórmula clásica que nace del profesor de 1958, ¿no? Es una gran fórmula, mi estimado Sergio, una lógica informal. ¿Por qué? Porque en el caso, el profesor Tarufo lo cita en su obra, inclusive creo que en la última conferencia, bueno, en los últimos artículos que publicó, siempre ha tocado esto de esta fórmula para poder hacer las inferencias. Daniel González lo ha citado, creo que magistralmente en sus artículos, y recientemente en Quaestio Facti, el buen argentino Alan Limardo ahí publica un artículo que se llama Repensando las máximas de experiencia, en el cual, retomando las ideas de proposiciones generales de Friedrich Schauer, establece, digamos, esta estructura. Claro, mi estimado Sergio. ¿Por qué? En esa pretensión, ¿cuál es la pretensión? Quizás aquí sería ir un poco más atrás. La pretensión es que se le otorgue o no se le otorgue valor probatorio a lo que un perito dice, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las razones para poder decir que ese perito tiene o no tiene valor probatorio? Bueno, las razones serían los métodos que ocupa, y obviamente esos métodos nos dan pauta para poder decir que tiene o no tiene la razón y es fiable. La garantía que une el método o las razones con la pretensión serían quizás esos supuestas máximas de experiencia, conocimientos científicos o lógica, o como lo dicen algunos mejor, máximas de experiencia en general, conocimientos científicos en general, o quizás criterios epistemológicos de decisión. Alan, por ejemplo, en su artículo ha dicho algo que lo ha dicho ya muchas veces el profesor Jordi Nieva, que es, llamémoslo como lo llamemos, son criterios de racionalidad epistemológica. Entonces, por ejemplo, con un médico, ¿no? Un médico forense, que me dice que una persona falleció y tiene tanto tiempo de muerte, y me dice que para esto ocupa los siguientes métodos o lineamientos. Yo tendría que forzosamente acudir a la medicina forense, lo que es la tanatología forense, para poder darle sustento a lo que dice este médico. Y ese es el respaldo, la ciencia o el conocimiento para poder
ahora sí que, para la redundancia, respaldar la garantía que une a las razones con la pretensión. Entonces, en ese sentido, mi estimado Sergio, claro que creo que se puede hacer, de hecho la literatura así lo maneja. Quizás ese no es el problema, mi estimado Sergio. El problema no es si se puede ocupar, yo estimo que sí se puede ocupar. El problema es que tu servidor, apenas estamos comenzando estas cosas, mis amigos aquí del máster de prueba de Barcelona, pues todos son unos geniales profesores, geniales abogados, pero no son médicos, no son psicólogos, no son ingenieros. Entonces el grave problema que se encuentra la judicatura en el tema de la prueba pericial es si la defensa no lo alega, o la defensa mejor, o nadie lo presenta, el juez obviamente podría presentar ese conocimiento, y ahí viene el gran debate que se da en prueba científica entre lo que es la educación o la deferencia en prueba científica. Esto lo vas a poder checar en la obra de la profesora Carmen Vázquez y la profesora Marina Gascón, el cual han citado toda esta cuestión de si optamos por la deferencia, es decir, vayamos a lo que dicen los peritos sin más, establecemos algunos criterios, por ejemplo, la clásica regla Dover, que es más para cuestiones de admisibilidad, pero me parece que en nuestro sistema latinoamericano lo ocupamos como bases de valoración, o pensamos en un sistema educativo en el cual quizás el juez poco a poco se va formando la información y el juez pudiese ocupar de manera directa este tipo de conocimiento. Es un gran debate, el debate entre ocupar la postura de la deferencia o la postura de la educación, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que no le veo problema para poder soltar esto. Es lo que te puedo comentar. Arturo, ¿sí? Si la psicología del testimonio es la ciencia que estudia el recuerdo de los testigos, en México los jueces lo hacen, los jueces, a propósito del tema que acabas de hablar, hacen esa clase de valoración, y eso quizás tenga relación con lo siguiente. Es usual en México que se practique pericia de psicología del testimonio, lo hacen peritos del Estado, es gratuito, lo hacen particulares, y si es así, ¿cuánto cuestan y qué clase de imputados están en condiciones de poderlo pagar y qué efecto tiene dentro del proceso? Porque escuchaba en nuestro grupo de la Maestría de Derecho Probatorio Penal que habían unos ciudadanos mexicanos que contrataban a la profesora Loftus de México, que cobraba $600 por hora. Sí, no, en este punto, mi estimado Neira, mira, esto de la psicología del testimonio, el precedente es del 2015, si no estoy mal, pero es el amparo directo en revisión 3796-2015. A partir de ese precedente que como que pareció como que no se vio mucho, por así decirlo, poco a poco fue avanzando. Hoy día tenemos ya varios amparos en materia de psicología del testimonio, como 4 he identificado en el caso. Precedentes ya que obviamente son vinculantes en cuanto a las razones que se emiten en el caso. Ya tenemos en el protocolo de la Corte, tenemos una parte que toca específicamente, protocolo de niños e infancia, toca específicamente psicología cognitiva o entrevista cognitiva y el tema relativo a la psicología del testimonio infantil. Tenemos también un cuaderno de evidencia de jurisprudencia de la Corte en el cual se cita este amparo como un amparo paradigmático. Se cita también en los manuales de la Corte algunos artículos que son, por ejemplo, Víctor de Paula escribe ahí. Se han dado varias conferencias en México sobre esta cuestión. Ahora, también tesis, creo que hay un colegiado de un estado en Puebla, en mi país, que ha emitido 2 tesis en materia de epistemología del testimonio, partiendo del no presuntivismo epistémico, y también otra tesis relativa a la psicología del testimonio para aplicarlo en juicios preliminares inclusive, no solamente en juicio. Esto es importante porque si esto ya empieza a verse, o sea, no es algo como te comentaba igual en la duda razonable, pero ya se advierte, ya se aprecia al menos que se cita, que eso es mal, o a veces ni se ocupa bien, pero se cita al menos la psicología del testimonio. ¿Por qué? Porque nos estamos percatando, y de hecho sobre los amparos, esos que la Corte dice que la inmediación no es para valorar, pues los jueces se quedan en ceros. Entonces, como la inmediación no es para valorar, eso de que es claro, preciso, contundente, etcétera, como que queda vacío de contenido. Y como queda vacío de contenido, se hace exigente la motivación probatoria. Es lo que Ferrer señala en la diferencia entre postura racional de la convicción, de que la idea de una inmediación débil, en el sentido de que la inmediación solamente es para desahogar, hace que el juez se obligue por sí mismo a aumentar la motivación probatoria. Entonces los jueces, cuando ya aprecian este tipo de criterios, lo que hacen es, pues buscan más y encuentran a la psicología del testimonio, poco, pero es todavía minoritario, mi estimado José, minoritario. Tan minoritario es que en tu debido caso yo nunca no he visto hasta la fecha, sí he visto peritajes de psicología del testimonio,
pero no he visto hasta el momento que se haya hecho una prueba constante. La Suprema Corte, en el primer amparo que te comenté, dice la Corte que sí se puede ocupar, que se puede ofrecer y que sin problema alguno se puede desahogar en cualquier sistema civil o penal, inclusive, acusatorio sin problema alguno. Yo he visto que se ha ofrecido, que sí se ha admitido, pero no, hasta el momento no está desahogado todavía y no he visto cómo lo toman los jueces, quizás porque no he visto todos los casos aquí en el país, pero ha sido poco, muy poco. ¿Cuánto cobran? Pues no sabría decirlo porque quizás no sería lo mismo quizás traer a un colega que apenas tomó quizás algún curso al respecto que traer al profesor Manzanero, por ejemplo, la profesora Juliana Maggioni, traer a la profesora Loftus, pues que son obviamente grandes referentes en temas de prueba. Aquí en México al menos no se aprecia, no lo he advertido, que exista algo así como que un cúmulo de peritos de psicología del testimonio. Lo que siempre ha existido es la psicología clínica, que es lo que siempre se ocupa con el DSM-5, que hacen los peritos, pero fuera de eso, no lo he advertido, apenas estamos comenzando en estos rubros todavía, mi estimado José. Vamos comenzando en estas cosas. Muchas gracias, Arturo. ¿Quieres continuar con algún punto? Claro, solamente algunos puntos finales, nada más para comentar, nada más la última parte, por favor. Sí, la última imagen que viene ahí, que más que nada son los comentarios finales, por así decirlo, ¿sale? En la última imagen solamente serían comentarios finales. Primero, señalar que estos temas ya están, es decir, ya existen, se encuentran dentro de la plataforma que ha sido motivo de debate, si pueden poner la imagen, y debemos debatirlos. De estos dos temas, los estándares de prueba es algo que ya está siendo real, ya está aterrizando en las ejecutorias, sobre todo las Cortes Supremas. Ya se están tomando posturas con respecto inclusive a la propia obra de Ferrer, o críticas o adaptándolas, pero se han tomado las posturas, primera cuestión, y hay que debatirlas. El estándar es la decisión, es importante definirlo y debatir sobre la posibilidad de ocuparlos, que ya se ha hecho, y la crítica siempre ayuda. Yo siempre a veces soy un poco duro la forma en la cual a veces me expreso, y mis amigos me han escuchado ahí en el chat, me han leído ahí. Es que creo que la crítica ayuda. En Latinoamérica, desafortunadamente, a veces no aceptamos la crítica, no nos gusta la crítica, cuando deberíamos acceder a la misma y aprender de la misma. O sea, aprender para mejorar. El hecho que alguien nos critique implica que le importa lo que estamos diciendo. Y eso ayuda ¿para qué? Para tener respeto al oponente argumentativo, como dirá el profesor Alexi. Ayuda mucho, y esto es mucho, sería muy bueno que se genere un gran debate para tener una mejor decisión y en su momento ocuparlo para los gobernados que se necesitan, ¿no? Esto de la perspectiva de género, pues es un debate, decía el profesor, no hay que quedarnos en el debate general, sino en el debate pulcro, quizás ir más allá con los puntos de la perspectiva de género y quizás pulirlos y a partir de eso generar una mejor valoración, pero no bajo la idea de que es por perspectiva de género, sino racional y punto. Ojalá que algún día lleguemos a eso para que obviamente eso, al menos es lo que yo opino, que eso sea ya simplemente racional y en ese sentido se señale. Y finalmente, creo yo, un punto final, que no aparece ahí en la imagen, pero los momentos de la actividad probatoria es la clave de la comprensión de estos temas, creo yo. Si nosotros comprendemos que cada punto va en su momento, metodológicamente hablando, con orden, podríamos ser más pulcros y tener más detalle al momento en el cual nosotros justifiquemos algún tipo de debate o discusión o argumento que tengamos en algún foro, en alguna decisión o en algún debate que se tenga en la práctica. Es lo que yo puedo comentar, mi estimado José. Por mi parte sería todo, y obviamente si hay alguna pregunta más, con todo gusto estoy a sus órdenes. Gracias, siempre obviamente escuchamos con todo gusto. Arturo, una pregunta, ¿me escuchas ahí? Sí te escucho, mi estimado, no te canso de, pero sí te escucho. Llegué tarde, pero me gustaría, porque tú creo que tienes la idea clara, me gustaría, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves el tema? ¿Qué es mejor tener, un estándar de prueba o esa libre valoración que defiende mucho Nieva Fenol? O sea, yo al final del día creo que cuando damos esa absoluta libertad a un juez, en los sistemas como el mexicano, como he oído al doctor Neira pues hablar de Perú, o sea, estamos al final del día en un tema de corrupción, incapacidad, falta de educación, infinidad de problemas que creo que nos llevan en la libre valoración a justificar pues, hasta absurdos, siempre fundamentándonos, pues, sobre todo ahorita que traen súper de moda en las sentencias, hacerte inferencias, ¿no? ¿Quién sabe de dónde sacan las inferencias? Pero se infieren unas cosas increíbles. Entonces, claro. Yo como que tengo en mi mente siempre he pensado
que en un sistema de estos es mucho mejor tener unos estándares de prueba que de alguna manera obliguen al juez a dar una cierta valoración a algunas cosas, porque si lo dejas en esa absoluta libertad, pues te resuelven lo que quiera, como quiera, y la realidad es que haciendo mucha plática y muy extensiva las sentencias, y por eso las sentencias se las avientan de 200 hojas en el amparo. O sea, cuando al final del día la carnita de una resolución es de 5 párrafos, se avientan 300 hojas en las resoluciones. Creo que sí necesitamos un poco más de estándares de prueba. No sé qué piensan de eso, sobre todo tú, que creo que sí tienes muy claras esos dos mundos de la libre y del estándar. Yo creo, mi estimado José, sí, que se debe determinar puntos sobre el cual el juez tendría que abordar estándares de prueba. En vía de ejemplo, los estándares que ocupa Ferrer. Ferrer ocupa 7 estándares. El estándar 1 es un estándar muy amplio y muy exigente, en el cual señala, bueno, que el acervo probatorio debe ser capaz de identificar o de predecir las posturas o los datos que aporten en el mismo y debe ser cubiertos por la misma postura que plantea, digamos, el mismo acervo. Y segundo, que las hipótesis que se planteen deben surgir de manera directa o no necesario que alguien la alegue, sino que surgen, digamos, de la decisión. Bueno, son estándares que él señala como posiblemente objetivos. Yo creo que, y comparto mucho la idea de que sí, efectivamente debe existir estándares, debe formarse un lineamiento. Sin embargo, cada vez que formemos un lineamiento, mi estimado José, llegaremos al siempre problema de la ambigüedad. Y de hecho el profesor Ferrer lo acepta. En su obra Pruebas sin convicción dice, no vamos a poder resolver el problema de la vaguedad de los estándares. En vía de ejemplo, cuando el profesor Ferrer dice que un estándar de prueba es aquel que, digamos, en vía de ejemplo, un estándar cualquiera, dice que se va a dictar sentencia condenatoria, en vía de ejemplo, un ejemplo cualquiera, siempre y cuando se advierta que la hipótesis, ya sea que surja del fiscal, de la prueba del fiscal, o la efectivamente alegada de la defensa. Esos dos puntos, de que la hipótesis surja de la prueba del fiscal o la efectivamente alegada de la defensa, genera un segundo problema. ¿Cuándo podemos decir que la hipótesis se extrae del fiscal y cuándo se extrae de la defensa? Si ponemos nuevos lineamientos con respecto a cuándo se puede extraer de la fiscalía, esos nuevos lineamientos dan otra vez la misma pregunta. O sea, punto que digamos, es que se puede extraer de la prueba del fiscal cuando la prueba del fiscal advierte una ausencia probatoria, una laguna probatoria, y no lo cubre el fiscal. Siguiente pregunta. ¿Y cuándo se advierte una laguna probatoria? Estamos una tras otra, que es el problema que le decía de Munchausen, o sea, es el problema de la argumentación hacia el infinito. Es decir, presentarnos uno tras otro estándar. Inclusive creo que en el Congreso Mundial de Razonamiento Probatorio, un chileno, que es Jonathan Valenzuela, le decía a Daniel González, y esto no se resolvería con un bombardeo de estándares, pues dice, independientemente de eso, que es una posibilidad, pero ¿cuándo se podría lograr eso? Y Ferrer contesta también en ese congreso en el 2018, decía, por ejemplo, yo quiero aprender, no recuerdo si es alemán, ¿no? Para aprender alemán busco un diccionario, busco una palabra. Esa palabra me da otra palabra, y otra palabra, y otra palabra. Algún día aprenderé perfectamente alemán. Claro, pero es un problema intelectual demasiado fuerte, pues. O sea, identificar estándar tras estándar tras estándar implicaría un esfuerzo intelectual demasiado amplio, lo cual también debería ser una obligación de nosotros como personas que nos agradan estos temas, ¿no? Pero la idea es tratar de centrarnos en la mayor seguridad posible. Yo creo que sí se deberían poner lineamientos para los estándares, pero a la par también debería tenerse un mayor reforzamiento para la justificación de la decisión en el entendimiento de esas partes del estándar. Como dice Diego de Becchi en un artículo que me pareció genial analíticamente hablando, a lo máximo que podemos llegar, y quizás estoy equivocado por lo muy poco que puedo saber al respecto, porque falta mucho por estudiar, pero a lo mucho en que podemos llegar son estándares de motivación, es decir, partes en el cual el juez mínimo pueda colgarse para su motivación. Ya que el juez o algún operador juegue con las palabras y le ponga otro matiz, eso ya es otra cosa. Pero si en su debido caso tenemos criterios, yo creo que sí es factible, ya sea jurisprudencialmente o como también lo dice Ferrer, posiblemente el eje ferenda, porque actualmente se ha hecho más jurisprudencialmente a través de los criterios de Cortes Supremas. Es lo que yo te puedo comentar, mi estimado José. ¿Vale? La doctora Erika Zárate va a hacer un comentario y no sé si una pregunta, doctora Zárate.
No, Escucho, no Erika, voy a, Manuela. no voy a preguntar, perdón, quiero hacer unas cositas de aclaración. Yo respeto todo lo que dice el compañero Arturo y lo que dice el profesor eh, Jordi. Primero, sobre lo de valorar con perspectiva de género. Es lógico, y como ya lo explicó muy bien el compañero Arturo, pues que todas las valoraciones deben estar fuera de sesgo. Y yo lo que pienso que la Corte Mexicana ha sido enfática y de algún modo también lo ha dicho para niños, ahora incluso en materia laboral también lo ha dicho desde que también el sistema agrario, que sí tenemos que tener algún cierto tipo de evaluación diferente cuando nos enfrentamos a casos de grupos vulnerables, o sea, sí, de algún modo, yo entiendo que teóricamente pues se dice esto, pero como le contestaba por ahí un día a un compañero chileno que criticaba un poco esto, le decía sí, pero es que desde la perspectiva de la violencia de las mujeres en este país, México, no puedo hablar de otros porque no conozco otros, por eso el énfasis, quizás, sí me explico, o sea, yo entiendo cuando hablamos de algo teórico, pero me parece que la intención de la Corte es que estamos viviendo un estado de cosas eh, para la violencia contra las mujeres. Y pues también otra cosa que me dice mucho la gente litigante en México es que, y eso es algo claro que me dice, es que el mundo no funciona como ustedes lo ven en la Corte, en el aspecto de que los jueces de primera instancia no ven o saben todas las cosas que los que ustedes están en la Corte. Entonces, pues esto refuerza que qué bueno que la Corte haga ese énfasis, porque en mi experiencia profesional, cuando estaba en tribunal colegiado en materia penal, sí me tocó ver desastrosas tesis donde la perspectiva de género era algo, por supuesto, que los juzgadores locales desconocían. Recuerdo mucho un caso que decía la solución para condenar a una mujer que estaba condenada por homicidio era que no se actualizaba legítima defensa, porque esos juzgadores consideraban, es que es obvio que cuando una mujer de menor edad y sin dinero se relaciona con un hombre, es porque quiere matarlo para sacarle el dinero. Ese era el razonamiento. Entonces, creo que ahí es cuando se justifica esta situación de ese énfasis. Y lo mismo cuando me tocó estar en otro colegiado donde se veían muchos casos de menores, pues esa idea de que el menor no cuenta. Entonces, me parece que eso es lo que hace la Corte. Cuando le llegan estos casos, pues se da cuenta que tiene que hacer un énfasis en hacernos manuales, estarnos diciendo, hacer cursos y todo esto. O sea, me parece que esa es la justificación que se puede dar. O sea, yo entiendo lo que dice Arturo y yo escuché esa conferencia en México del profesor Jordi, pero me parece que hay que tener presente el estado de cosas que vivimos en México, ¿sí? Que se puede justificar y que, como decía bien Arturo, pues, y con la pregunta de Valente, pues sí, al rato también le vamos a quitar valoración racional, porque se presupone que es racional, ¿verdad? Pero creo que es un énfasis que se va dando en nuestros países, a lo mejor en una figura específica por el estado de cosas. Y eso era una primera aportación. La segunda era de estos de los estándares. Recuerdo bien, como bien lo dicen, desde la primera clase del máster, el profesor Nieva nos dijo, no, miren, esos son cuestiones que a mí nunca se me va a olvidar lo que él dijo, porque tiene razón, así somos los juristas. Son cuestiones que nos dan seguridad, falsas seguridades. Decir, como ya tengo un estándar, entonces lo van a utilizar y nos da una falsa seguridad. Recuerdo muy bien que él dijo esas palabras y me quedé pensando, bueno, eso es cierto. Entonces, yo me puse a investigar, pero ya no va a ser ese mi trabajo final de máster, lo voy a escribir para otra cosa por el tamaño de que podemos hacer el ensayo,
pero me di a la tarea de revisar un año de sentencias de tribunales colegiados en materia penal del primer circuito, de que cómo están usando eso de más allá de toda duda razonable, para verificar si tiene razón el profesor Jordi 1 o Jordi 2. ¿Sí me explico? En el aspecto teórico, si es bueno que tengamos un estándar como lo ha definido la Corte, o realmente nos genera falsas seguridades, que nada más lo usamos retóricamente. Ah, sí, está probado más allá de toda duda razonable. Y la investigación que hice con mi profesor de estadística, que me ayudó a ordenar todos estos datos con el análisis numérico de estadística, cuando lo estuve viendo con él, pues hasta él, que no es penalista, es abogado y economista, pero no es penalista, pues se sorprendía de lo que revelaba la base de datos, en que efectivamente sí se usa mucho retóricamente, es decir, ya está probado más allá de toda duda razonable, ¿no? Pero también los colegiados que han hecho el esfuerzo de entender y desmenuzar estas sentencias de la Corte, donde la Corte explica qué es lo que se va a entender por más allá de toda duda razonable, generan, cuando lo usan, detectamos que generan sentencias de absolución, porque lo dije en alguna cuestión de penalistas hace 1 o 2 años, también la Corte primero habló del estándar como una cuestión de, el estándar es la presunción de inocencia, entonces cuando se derrota ya está bien, ¿no? Pero cuando mete esta característica de el estándar es que tienes que enfrentar hipótesis encontradas que se derivan de la misma sentencia, me parece que ahí es cuando ya pocos colegiados estaban dando el paso, según me revela este análisis de sentencias que hicimos. Y entonces si nos quedáramos con la primera, que nada más es derrotar la presunción de inocencia porque hay pruebas suficientes y demás, pues es una sentencia de condena, pero cuando dan el paso a decir, oye, pero esta otra prueba puede dar otra hipótesis alternativa, se dan sentencias absolutorias concediendo el amparo, ¿sí me explicó? Entonces, la prueba es que, o yo me atrevería a decir que lo que me revela ese tipo de sentencias, aclaro, es un universo determinado, un año nada más, que no puede abarcar todo el país, estadísticamente va a estar sustentado con cómo se hacen las cuestiones de las matemáticas, pero revelaría que no está tan mal que tengamos el estándar, por el contrario, puede estar bien que nos den esas pautas, porque el otro día en otra conferencia, otro profesor mexicano que también fue a Girona y también escribe sobre estos temas, el profesor Gama, él también es en contra de los estándares de prueba. A él no le gustan, tiene escrito cosas, y yo lo que le decía era un puesto, bajo mi idea de que estuve 10 años haciendo esto de sentencias penales, pues aprendí que no sé por qué los penalistas son así, ustedes me lo dirán, eso de la situación del feeling y que su experiencia les hace pensar que algo es así. No sé por qué pasa eso. Entonces yo lo que les decía, qué bueno que yo nunca desarrollé el feeling. Eso es subjetivo para mí, ¿no? Entonces yo le decía al profesor Gama, es que justamente por esta idea tan permeada de las máximas de la experiencia, que a veces no son máximas de la experiencia, sino es lo que piensa cada quien, me parece bueno también que existan estos estándares. O sea, que no solo te quedes con la idea de, mira, tengo muchos indicios, muchas pruebas, y ya derroté la presunción de inocencia, que demos un paso más, de acuerdo a la situación de las cosas. Yo entiendo que son muchas las críticas a los estándares por la visión de la situación de los Estados Unidos, del juicio por jurado, pero yo me atrevo a decir que en México es bueno que existan y ha dado buenos resultados el intento que ha hecho la Corte en decir, bueno, vamos a entender por más allá de toda duda razonable esto. Discutible,
si son reglas para mejor valorar o realmente es un estándar, pero sí han servido para proteger derechos. Entonces, eso es lo que yo podría decirles de esa investigación empírica que hice, más allá de lo teórico, que está muy bien, pero insisto, a veces sí hay que saltarnos de la cuestión teórica y ver la situación muy concreta en cada uno de nuestros países. Muchas gracias, doctora Zárate. No, claro, de hecho comparto todo lo que dice mi estimada Erika. ¿Por qué? Porque en este punto, a ver, efectivamente, esta cuestión del énfasis, el profesor Ferrer también lo dice, ok, si nosotros pensamos que es para mejorar en el sentido de que exista un énfasis, inclusive lo dijo expresamente en esa plática, él decía, güey, ok, si entonces el tema es poner énfasis por la preocupación en grupos vulnerables, en grupos sospechosos de derechos humanos, pues adelante, dice, no hay ningún problema. Pero no le den un tema teórico a algo que no tiene fundamento teórico. Es decir, el tema teórico de la cuestión de ausencia de sesgos, ausencia de... Eso es más que nada una cuestión propia de la teoría de la decisión judicial, digamos, en los razonamientos que hacen los jueces. O sea, si nosotros queremos ponerlo por una cuestión, digamos, de énfasis, una cuestión de la importancia, adelante, decía él. Y yo concuerdo con eso, no hay ningún problema. Pero algún día se va a acabar. ¿Por qué? Porque algún día va a decir, bueno, pues estamos poniendo también otro tipo de valoraciones, etcétera. Entonces, esto es el único debate, es más lingüístico y sin ponerle un aspecto teórico que quizás sea en este punto. Es lo que yo pudiese comentar. Y como efectivamente dice Erika, dice la verdad, los jueces no ven eso efectivamente. Los jueces, muchos jueces, no puedo decir que todos, porque hay jueces excepcionales en materia local, en materia federal, pero se aprecia eso, pues se aprecia esa ausencia o esa especie de retórica que a veces nada más ocupa el juez en su decisión y en realidad justifica de otra manera. Y finalmente, el tema efectivamente de los estándares. No, hay una pregunta de Andrés Churampi. Levantó la mano y va a formular, compañero de nuestro en la maestría. Andrés, Okay. ahí está. Andrés, Hola, escucho. doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Qué gusto verlos, doctor José Negra. Muchas gracias por esta organización. Felicitaciones, Arturo de Villanueva. Bien, mi pregunta está relacionada justamente con lo que estoy haciendo también en mi trabajo de fin de máster. Y está relacionado con lo que habló también Erika, en el sentido de que yo me pregunto si es que en la formulación de estándares de prueba objetivos que realiza el doctor Jordi Ferrer, si es que realmente desaparece la duda razonable. Esa es la pregunta que yo me he hecho, porque si es que no desaparece, si es que desaparece la duda, si es que se expulsa la duda en los estándares de prueba, estaríamos entrando a un estándar de prueba, digamos, matemático, a un razonamiento matemático, porque como que nos encasilla. Y creo que eso también ha sido uno de los argumentos, me parece, de algunos que se oponen a esta formulación de estándares de prueba objetivos. Es que yo parto de lo siguiente. Cuando nosotros estamos en la valoración racional respecto de una hipótesis principal y estamos valorando, digamos, las pruebas que apoyan o deben confirmar a esa hipótesis, de otro lado tenemos la hipótesis de refutación, que también tenemos, digamos, elementos de prueba, digamos, con cierto nivel de corroboración que pueden, digamos, alcanzar una refutación, digamos así, plausible a la hipótesis principal. Como que siempre va a haber un espacio para la duda. Entonces, en estos temas de estándares de prueba, pienso de que su formulación, como también ha cuestionado el doctor González de ayer, es de que se tornaría algo así como imposible. Una formulación que sería básicamente, digamos, matemática, como que está proponiendo el doctor Jordi Ferrer, y que de todas maneras pienso de que va a haber un espacio para la duda, porque finalmente nosotros en ese derrotero, en ese camino para llegar a ese umbral, ¿no? El juez de todas maneras va a tener en sus manos
la decisión de que en qué momento doy por confirmada realmente esta hipótesis principal, o que esta hipótesis de refutación destruye la hipótesis principal, y entonces pienso de que de todas maneras va a haber ese espacio para la duda. Esa es mi pregunta. No sé si en este evento que se ha realizado en Girona, no sé si le preguntaron este tema al doctor Ferrer. Muchas gracias. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Al contrario, profesor Andrés, gracias por tu pregunta. A ver, bueno, en primer lugar, la duda razonable, cuando la critica el profesor Ferrer, dice es que esa frase, ya de toda duda razonable, es una frase sin contenido alguno. Es decir, el hecho de solamente decir más allá de toda duda razonable no identifica qué significa el más allá, ni tampoco identifica cuándo hay duda razonable. Entonces, como no lo identifica el contenido, implica la ausencia de la prueba que determine un probatorio. Entonces, esas frases como más allá de toda duda razonable, sana crítica, que quieran llamarlo como sea, están ausentes de contenido, solamente dejan a la deriva, digamos, al juez propiamente. Entonces, dice, hay que llenarlos de contenido para que les pueda justificar. Entonces, digamos que esa frase llamada duda razonable lo traspola Ferrer a sus criterios utilizados. El profesor Ferrer, cuando señala esta cuestión de la duda, él lo que hace es traspolar esa idea de duda razonable, la pasa a lineamientos de sus estándares. O sea, para él duda razonable es no cumplir con esos lineamientos, para el caso de quizás la primera o la segunda forma de entender la duda. Duda razonable para él, por así decirlo, es alguno de esos estándares que sería el que escoja el país correspondiente, si es que toma alguno de esos estándares. Entonces, cuando el profesor Ferrer en el segundo estándar toca el tema de la hipótesis predictiva, el tema relativo de la corroboración de todos los elementos de prueba, la corroboración de predicciones, el tema de la hipótesis de inocencia efectivamente alegada, toda esta cuestión la vuelve, digamos, Ferrer a otro lenguaje. Entonces, no creo que desaparezca en el sentido de que sigue latente en las proposiciones o en las posturas o los 7 estándares que plantea ahí Ferrer, sea el primero o el segundo de los que toca. Entonces, no creo que desaparezca, simplemente cambia el lenguaje para ponerlo en otras palabras, conforme a los estándares de Ferrer. Primero. Segundo, no creo tampoco que sea una cuestión matemática. ¿Por qué? Porque inclusive Jordi Ferrer, desde su primera obra, la segunda obra, Valoración Racional de la Prueba, cuando él dice, ¿cómo es que abordamos la prueba? Él hace el estudio, que ya lo había hecho el profesor Michele Tarufo en su obra La Prueba de los Hechos. Él decía, hay una postura matemática y una postura lógica para la valoración de la prueba en general, incluidas ahí la valoración de la prueba misma y los estándares de prueba. Entonces, él, con nosotros queremos acreditar una hipótesis de hecho, llamémosla enunciado de hecho, supuesto de hecho, hipótesis de hecho, no podemos acudir a la matemática. Y esa es la razón por la cual enviar ejemplo el teorema de Bayes está excluido del ejercicio de razonamiento probatorio, porque digamos, la cuestión matemática, al menos esa idea, no es factible aplicarlo a acontecimientos. Es decir, la cuestión matemática, por ahí inclusive Ferrer un ejemplo de los autobuses rojos y los autobuses azules, como la matemática no te puede ayudar para poder determinar estándares de prueba, criterios de valoración probatoria. Simplemente ayudan para quizás meras estructuraciones. Yo quiero decir que estándar de prueba más allá de todas las razonables lo mencioné, pues solamente me ayuda a poder mostrarlo, pero para ya darle contenido no me ayuda. Entonces matemáticamente no. No advierto que el profesor Ferrer tenga esa postura de tener una visión matemática. Inclusive, él hace la división, digamos, entre una postura lógico baconiana del acercamiento de la prueba y una postura, por así decirlo, matemática, y ahí se excluye el famoso teorema de Bayes. Aquí, el último punto que comentaba mi estimado Andrés, la valoración para obtener el acercamiento a la hipótesis. Todo depende de la postura que tengamos. Si nosotros tenemos la idea, por ejemplo, del profesor Jordi Nieva, efectivamente lo que haremos es una valoración de la prueba y a través de los mejores conocimientos epistémicamente ubicados, el aporte que otorga la prueba, pues se acercará más a lo que pretende llegar, que es a la verdad. Entonces, mientras ocupemos los mejores criterios de valoración epistemológica,
pues llegaremos más a la verdad. Entonces, si ocupamos los mejores criterios, dice el profesor Jordi Nieva, pues llegaremos a ese estándar que quiere Ferrer. Pero el problema aquí radica en que si nosotros no identificamos estándares de prueba, y esa es una cuestión ya de un servidor, y creo que también lo ha leído, lo ha checado con la obra del profesor Ferrer, es que, como lo contaba con mi estimado José, y creo que como también cita mi estimada Erika, ayuda mucho tener criterios de motivación. Es muy cierto, queremos siempre seguridad, quisiéramos que todo esté perfectamente establecido, pero veamos el escenario distinto. El escenario distinto es no tener criterios que fundamenten cuando se cruza el umbral. Lo que tendríamos en su debido caso es tirar más a la arbitrariedad. Pero decía José, si no tenemos nada, pues no hay nada, entonces no hay ningún sustento de justificación. Si tenemos al menos un criterio, aunque puede ser interpretable el criterio de motivación del estándar, yo creo que sí abonaría, pero tampoco llego al extremo de decir que se puede objetivizar. Creo que el profesor Ferrer tampoco lo dice. Él dice que la vaguedad en el tema de los estándares de prueba nunca se va a poder quitar. Lo que hace él es tratar de identificar los criterios o bajo particularismo y generalismo, o perdón, particularismo y universalismo de las hipótesis de hecho. Identificar los mejores razonamientos para poder sustentar un posible estándar un tanto general para poder motivar la decisión judicial. Y quizás aquí, ya algún día cuando tengamos o optemos por un estándar, como ya la Corte de México ha tocado algo al respecto, aunque creo que le falta todavía más, quizás en su momento ahora vamos a preocupar más por criterios de motivación, es decir, generar mejores herramientas de motivación. Y termino con esto. Es como el test de proporcionalidad, ¿sale? El test de proporcionalidad también es peligroso cuando se ocupa, o se ocupa con alguien que lo ocupa como quiere, o cuando quiere, dirá mi maestro. Por ahí me decía Erika, o Erika lo decía, que quizás no compartía algunas ideas de mi maestro Juan Antonio García Amado. Yo tampoco algunas cosas también como que le saqué la primera vez a mi maestro, ¿verdad? Pero yo creo que la verdad es peligroso cuando ponemos criterios y no se ajustan. A mí me parece una fórmula genial la de Alexi, inclusive Alexi ha dicho que su fórmula matemática no la deberían aplicar. O sea, la fórmula del peso que ocupa Alexi, dice, no, eso no lo pongan en las sentencias, sino que es una estructura metodológica de argumentación. Toca a ustedes que encuentren los mejores argumentos para llenar de contenido eso. Entonces, esta cuestión me parece, ayuda mucho, como dice Erika, ayuda mucho a los jueces, y creo que mientras más tratemos de dar seguridad, siempre y cuando no encontremos un operador que tergiverse esa seguridad, pues generaríamos obviamente mayor protección a las personas que están en el ámbito como ciudadanos, los ciudadanos, por así decirlo, ¿no? Es lo que yo pudiese opinar, mi estimado Andrés, con lo que acabo de preguntar. Gracias, obviamente, por tu participación. Gracias, Arturo, una pregunta final, a ver si tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con, acá en el Perú tenemos un proceso especial inmediato por flagrancia, para casos rápidos, donde haya prueba evidente. Entonces, la idea es que en esos casos el fiscal haga un requerimiento de proceso inmediato al juez, acá se le llama investigación preparatoria de garantías, él evalúe si efectivamente eso ha ocurrido y si declara fundado, ahí mismo podría haber una terminación anticipada del proceso, también se decide la medida de coerción personal, pero en el caso que no haya la aplicación de un criterio de oportunidad y se salta directamente al juicio oral, o sea, se evita la investigación preparatoria. Un juicio rápido, ese es el sueño acá. Yo no sé si en México hay algo parecido, hay críticas, pero sobre todo en Girona se ha hablado algo de eso, porque también creo que todo este tema tiende a que haya eficiencia también en la justicia, pero obviamente el tema de esta noche tuyo tiene que ver con garantías, no tiene que ver precisamente con y toda la conversación ha girado en torno a eso, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la motivación de los jueces? ¿Qué te parece a ti? ¿Es que haya la posibilidad que solo con diligencias preliminares se pueda saltar directamente a un juicio oral y un juicio oral que sea en un solo día? Porque se supone que la prueba está acotada, porque es un caso de prueba evidente, es un caso simple, no es un caso complejo. Obviamente nunca sería para un caso de crimen organizado. ¿Qué te parece a ti? Porque también sabes tú que en mi país, no sé si en México también ocurre lo mismo, la sociedad en determinados sectores empieza a hacer justicia por sus propias manos. Entonces, para evitar que eso sea así, tiene que haber una respuesta del Estado, pero la respuesta también tiene que ser con garantías. ¿Cómo la ves tú y cómo aplicarías lo que conoces sobre estos temas? Y no sé si también eso les ha interesado en esta oportunidad en Girona. Gracias. Ok, bueno, ese procedimiento, mi estimado José, no es en nuestro país, no está ese procedimiento de irse directamente a la investigación.
En un estado, creo que en Yucatán, plantearon un proyecto, lo que llamaron juicio inmediato, que es saltarse digamos, una especie de investigación. Se dicta vinculación a proceso en México y se pasaba a intermedia, pero se daba la admisión probatoria. O sea, sí existió en su momento, pero como un proyecto, pero jamás, que yo recuerde, jamás llegó a una realidad, por así decirlo. Lo que hay en México, creo que en todos los países, es el procedimiento abreviado, de la aceptación propiamente de los elementos probatorios, aceptación de las responsabilidades y la Constitución, y a partir de eso el juez identifica si hay elementos suficientes, dice, y a partir de eso dicta sentencia. Es una sentencia asignada, simplemente a partir de la carpeta de investigación emite la sentencia. Esto se ha debatido, si no estoy mal, creo que inclusive en esta plática con Ferrer, ahí se comentaba algo. O sea, en esa plática con el profesor se comentaba toda la crítica al procedimiento abreviado mexicano. Pero la crítica es la siguiente. La crítica fue el procedimiento abreviado mexicano, la Corte mexicana señaló, y hay una tesis por ahí, y la ejecutoria también como que señala esto, que, bueno, digamos que cuando un proceso mexicano, un fiscal quiere, bueno, solicita procedimiento abreviado, el imputado acepta responsabilidad, y el juez lo único que hacer es evaluar si los antecedentes que están en la carpeta, o sea, los elementos probatorios que están en la carpeta administrativa, si eso es suficiente, dice, suficiente más, y lo valorase, o lo emitirase. La Corte dice que eso no se valora, no se hace ningún tipo de valoración de la prueba. Aquí habrá que identificar qué entiende la Corte por valoración de la prueba. Porque los jueces cuando hacen el tema del procedimiento abreviado lo que hacen es un estudio de unidad y pertinencia, nada más se identifican que el elemento probatorio tiene que ver con el hecho, pues ya se enlaza y dictan condenatoria sin problema alguno, ¿sale? Entonces, hasta ahí nada más el procedimiento abreviado y solamente hasta ahí evalúan los jueces. Pero no hacen un escrutinio más elevado de lo que es valoración de la prueba, de psicología del testimonio. No, eso no lo hacen, pues en procedimiento abreviado. Es una especie de estudio medio-fin, digamos. Idoneidad y pertinencia, y van a la decisión. No se ha debatido este comentario del profesor Ferrer, pero yo recuerdo que sí se ha debatido, ¿qué? Porque inclusive se dan en los TFM, pues hay 2, 3 TFMs que hablan del procedimiento abreviado, del juicio abreviado, en el cual está el gráfico debate entre la cuestión sistémica y el tema de la despresurización del procedimiento. Es el clásico debate entre tenemos tantos asuntos que quizás es preferible, en este caso que me comentaba el estimado José, pues son asuntos sencillos, por así decirlo, no son asuntos complejos, y el sistema o la política criminal, como está formado en el Perú, ha aceptado quizás esto. Esto puede pasar en cualquier lugar del mundo. Un país que acepte, hace un sacrificio, prefiere optar con eso. El profesor Miquel Tarufo, donde yo recuerdo en Simplemente la Verdad, criticaba mucho esto de acuerdos probatorios y también los juicios inmediatos, que no tiene un fin epistémico, debería el juez al menos abonar a ese fin epistémico. Creo que sí se ha ido el debate en atención a que se prefiere la cuestión de la economía procesal versus la búsqueda de la verdad. Es el clásico y siempre constante debate de en qué momento será necesario sacrificar la cuestión epistémica y optar por la economía procesal. Creo que aquí es una cuestión de política criminal, según lo que yo te pudiese comentar, mi estimado José. Bien, Arturo, muchas gracias por tu magnífica intervención. Ya han sido 1h54, hemos empezado puntual y por lo tanto vamos a dar por concluido. Queremos agradecer a las 154 personas que están presentes, también a todos los compañeros de la maestría en Derecho Probatorio Penal que sincrónicamente han podido percibir, sin perjuicio que posteriormente también lo puedan ver a través de Facebook y YouTube. A nombre de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima, Arturo Martínez Zurita, te agradecemos y te entregamos este certificado. Muchas gracias. Gracias, mi estimado.